Hola, yo soy Kay Y yo soy Dan, y sean bienvenidos. a nuestro podcast. Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Venimos de regreso esta semana con todo y hoy queremos presentar a alguien muy especial. Dani, ¿con quién estamos? Así es, como podrán ver, tenemos un invitado el día de hoy, un gran amigo, un amigo ya de muchos años, licenciado en enfermería, originario del Mante, Tamaulipas. Pregúntale para que él nos comparta. Yo sé. Y con ustedes, nuestro gran amigo Jairo Velante. Jairo, ¿cómo estás? Aplausos. Bravo, gracias por esta presentación. Y estoy muy contento de estar con ustedes, la verdad. Y gracias por esta invitación que ya tenía tiempo que estaban planeando que la hacíamos y no se hacía. Desde el todo. principio. Como 4 años, yo creo, ¿no? Pero gracias a Dios estoy bendecido. Excelente. Muy bien. Bueno, nosotros desde hace mucho, justo como lo comenta él, quisimos como invitarlo porque tuvimos como muchos proyectos juntos de parte de la iglesia y hicimos una bonita amistad que Dios ha prosperado hasta ahorita. Entonces como que ahí venía el anhelo nuestro de que nos contara un poco de su historia, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema en específico que es el liderazgo. Y si no sé, me atrevo a decir por Dani que a lo mejor nació de él porque Dios lo puso en su corazón, porque si a alguien consideramos líder en esta vida, pues es acá nuestro compañero de al lado, porque creo que a lo largo de la vida nos ha mostrado cómo es el verdadero liderazgo. ¿Qué palabra, verdad? Claro, y yo, bueno, lo conocemos desde hace muchos años, hace unos 8, soy yo, 7 más o menos. Bueno, yo, Elinda creo que tú más, pero justo les cuento rápido que Jairo se acercó un día a mí, justo porque andaba yo tomando fotos, ¿verdad? En un evento de la iglesia que justo tú habías organizado. Sí fue así, ¿verdad? Ahí fue. Sí, ajá. Y justo yo me acuerdo que lo primero que conocí de ti fue justo la parte del liderazgo. Estabas organizando un proyecto de la iglesia, de jóvenes. Entonces desde ahí como que decía, pues proyecto tras proyecto, muchos años en la dirección de la iglesia de jóvenes. Fue nuestro Nayib Bukele de la iglesia. Pero bueno, antes de entrar como tal al tema del liderazgo, nos gustaría, Jairo, un poquito que nos contaras sobre ti, quién es Jairo, de dónde es, ya vi que un poquito, pero un poquito de tu historia, también cómo no sé, yo hoy te veo y eres un gran líder, te lo digo, amigo, no porque estemos grabando, pero significa que lo he dicho. Gracias. Eso dijimos el Justo yo te lo decía cuando te hice la invitación, si en alguien pensamos cuando es liderazgo, te gracias a ti. Pero queremos saber si esta parte de tuya del liderazgo es desde chiquito o es una habilidad o un talento que desarrollaste. Cuéntanos, Jorge. Ok, como comentaste ahorita, quiero contarles un poquito mi historia. Sí. Primero, yo soy el menor somos 3 hermanos, ¿sí? 2 más grandes que yo. El más grande me lleva con 9 años, después sigue el otro hermano que me lleva con 7 años. Así que cuando yo nací, ahora voy a platicar un poquito atrás para que más o menos pensando por qué fue lo de líder, ¿no? Porque a veces Dios nos escoge El contexto. o el contexto, ¿no? Mi mamá siempre ha sido cristiana, siempre ha sido, estaba en la iglesia, ha sido cristiana. Pero mi mamá al casarse se casa con una persona que no era cristiana, ¿sí? Entonces, después de eso, mi mamá tuvo a mi hermano grande y luego a mi otro hermano, y mi papá pues no aceptaba nada de la iglesia. Mi papá era que si mi mamá guardaba ofrenda para la iglesia, un diezmo, mi papá se enojaba y le quitaba el diezmo y la ofrenda y no quería, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se embarazó de mi hermano en el medio, que me lleva 7 años, en esa época mi mamá sufrió porque mi papá tomaba mucho, entonces su embarazo como que le sintió que sufrió. Entonces de ahí mi mamá dijo, ya no voy a embarazar, ya no quiero tener hijos. Así que ella estuvo tomando anticonceptivos mucho tiempo, por 7 años, y de repente va con el doctor y el doctor dice, no, ella tiene mucho tiempo tomando anticonceptivos, así que no se preocupe, descanse un mes, ¿sí? Y después toma. De modo que se embarace. Sí, ya está muy intoxicada. Sí.
Y resulta que ahí, Llegaste. así es. Entonces, mi mamá se embaraza de mí. Mamá, pues, pensando en lo que había vivido 7 años atrás, pues no me quiere tener. Entonces mi papá le dice, no, ya no va a pasar lo mismo, yo voy a cambiar y todo eso. Entonces el embarazo de mi mamá fue un poco diferente, pero en realidad no deseaba, porque tenía miedo a que fuera a pasar lo mismo con lo que había pasado con mi hermano, ¿no? Con el de medio. Entonces en eso mi mamá pues estaba embarazada, pues ahora sí como que sí y no deseaba tanto tenerme en cierto aspecto, ¿no? Vamos a ponerlo así. Nací, me acuerdo de cuando nací, con mi mamá no se cuidó mucho, en cuestión de no tomó nada de lo que es vitaminas, no se vitaminó mucho. Sí, no se suplementó, ¿no? Así es. Entonces, mi mamá pensaba que se me hace que va a salir mal. Y yo creo que fue cierto. Y yo creo que fue cierto. Entonces mi mamá estaba... Sí, no va a salir normal. Así que... me acuerdo que cuando nací... No me acuerdo. Platica mi mamá que cuando nací... Sí. Me dice que me vio bien bonito con el pelo chinito, porque tengo el pelo chinito. Ya no tengo pelo ahorita, pero tenía Hay pelo. que introducir una foto aquí. Sí, luego voy a entonces la foto aquí. Así encuentro una, ¿no? Tenía pelo chinito, cuando estaba chiquito. Entonces mi mamá le dice a mi papá no me había visto, ¿no? Cuando nací. Dice a mi mamá, ve a mi hijo, ve a tu niño. Dice, tiene el pelo bien bonito, chinito y no sé qué. Entonces mi mamá va a los cuneros, mi papá va a los cuneros y le enseñan a una niña. Y cuando llega mi papá dice, ay, Betel, pues no está tan bonita, tiene los pelos así bien parados y que no sé qué. Sí, pero una niña. Dice, no, yo tuve un niño, es un niño. No, ese que me ha cambiado ahí, ¿verdad? Ya te intercambiaron. Sí. Pero no. Y entonces mi mamá me manda a traer, ¿no? Me manda a traer y ya me muestra con mi papá, ¿no? Y entonces mis hermanos vivieron una vida diferente con mi papá. Yo viví una vida diferente con mi papá, porque después de un año mi papá comienza mi papá a estudiar lo que es la Biblia y dejó de tomar y comenzó a estudiar la Biblia, pero él no se bautizaba, ¿sí? Y iban y le hacían llamado y no se bautizaba hasta que una vez llegó a unas conferencias y un pastor habla con mi papá y le pregunta, hermano, o sea, ¿por qué no quiere bautizarse? Es que no puedo dejar el cigarro. Mi papá, pues así como un poco que no podía, el pastor en esa ocasión le dijo, pues déjeselo a Dios. Comenta mi mamá que era un miércoles, déjeselo a Dios. Y dice, ok, está bien. Le toman el voto bautismal para aceptar a Dios. Y mi mamá estaba contenta. Se iba a bautizar el sábado. El viernes, mi papá estaba fumando afuera de la casa. Entonces mi mamá lo ve y se pone triste y dice, mañana se va a bautizar. Y está fumando. Entonces él se bautiza el sábado. Él llega a la iglesia con su ropa y todo, se bautiza. Y el lunes le toca ir a trabajar. Dice él que cuando él quería dejar de fumar, pues lo dejaba por un rato, un mes a lo mejor, pero si veía a alguien que estaba fumando, él se acercaba para dar el toque, ¿no? Para oler. Sí, oler. Entonces, y así, o sea, el lunes le toca trabajar. Mi papá trabajaba en Secretaría de Comunicación y Transporte con un compañero, y ese compañero fumaba mucho. Entonces iba en la camioneta y el compañero sacó el cigarro y comienza a fumar. Y en ese momento mi papá comenzó a oler y le comenzó a dar asco. Y de ahí le digo, ¿sabes qué? Parte y apaga el cigarro. Mi papá salió afuera porque ya no aguantaba el olor. Y de ahí nunca más mi papá volvió a fumar. Wow. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque siempre hay cosas que Dios ha destinado a cada familia
Yo creo los que Dios te pone en su lugar a las cosas, y a lo mejor el liderazgo o las cosas que vienen, ¿sí? Vienen desde atrás, vienen desde tu familia a lo mejor, ¿no? Cómo tú ves las cosas. Pasa tiempo, yo comienzo a crecer, lógicamente soy muy pegado a mi mamá, de pequeño era muy pegado a mi mamá. ¿Por qué? Porque eran 7 años de diferencia, entonces era Jairo para acá, Jairo para allá, y hace poco estábamos, mi niña se acaba de graduar, y platicando con mi mamá, yo le decía, mamá, ¿cómo fue cuando yo fui al kinder? Y dice, sí me acuerdo, dice, te llevé al kinder y tú bien contento en el kinder. Yo cuando regreso a la casa regresé llorando porque tú eras mi compañerito, era mi compañerito. Ahí en vez de llorar, tú lloró ella, ¿no? Así es, así es. Entonces mi mamá estaba triste. Mi mamá, a la edad de 4 años más o menos, mi mamá comienza a tener un negocio. En cuestión de la familia, pues mi papá trabajaba en una secretaría de transporte, ganaba su sueldo, sí, pero pues no era un sueldo muy lucrativo. Entonces mi mamá comenzó a tener un negocio para apoyar a mi papá, y comenzó primero a vender cortes de tela. Anteriormente se utilizaba el cortar el retazo de tela. ¿Para qué? Para hacer la ropa y todo eso, ¿no? Posteriormente mi mamá fue vendiendo ropa, ¿no? Entonces el trabajo de mi mamá siempre es vender hacia la gente, ir casa por casa y vender a la gente. Cuando yo tenía alrededor de 5 años más o menos, me acuerdo que estaba con mi mamá. Estaba mi mamá lavando ropa, terminó de lavar ropa, era noche. Mi mamá puso una extensión de un foco, ¿sí? La conectó a la luz. Ese foco, pues esa extensión pegaba en el piso. Y lo que hace mi mamá es agarrar el agua de la lavadora y comienza a tirarla en el piso para lavar el piso y todo eso, terminó de lavar, todo eso. Mi papá estaba adentro con un señor, que mi papá, aparte de que trabajaba en la Secretaría de Comunicación y Transporte, también arreglaba teles en ese tiempo y todo eso. Entonces era dinerito que entraba extra. Y yo estaba con mi mamá afuera. Entonces nomás de repente, pues yo veo que mi mamá se agacha y agarra el cable de la luz para quitarlo, porque iba a barrer el agua y todo, ¿no? Entonces lo agarra y mamá se queda pegada al cable de la luz. Mi mamá pues, estaba toda mojada de los pies y todo, ¿no? Se queda pegada. Entonces mi mamá lo que intentó es quitárselo con la otra mano, pero cuando agarró la otra mano se quedó pegada. Entonces la fuerza, la electricidad de la luz la vierta para atrás y se pega en un quicio en la parte de atrás. Se escucha el tiradero de botes. Yo veo la imagen, yo tengo muy presente, veo la imagen de mi mamá que va cayendo. Yo me espanto. Yo corro hacia adentro de mi papá a hablarle a mi papá y le grito, papá, mi mamá se cayó. Mi mamá se desmayó. Dije, mi mamá se desmayó. Pero cuando yo voy entrando, mi papá abre la puerta y me pega aquí en la cabeza. Me acuerdo del golpe, pero en ese momento ni me dolió, o sea, no me dolió. Mi papá llega con mi mamá y la ve tirada y le pregunta, ¿qué tienes? Y cuando mi mamá, sin poder hablarme apenas, le dice, sí, me estoy electrocutando. Cuando hace eso mi papá, pues mi papá luego ve el cable y jala la extensión, ¿no? O sea, todavía tenía... Así es, ella estaba tirada en el piso con electrocutándose. Entonces mi papá jala el cable y ya no, la levanta y todo eso. La llevaron al hospital para que la checaran. Mi mamá en su mano aquí tiene la marca del cable, cuando se le incrustó el cable en las manos. Y de ahí mi mamá dice y cuenta que de ahí le nació ella el hablar de la palabra de Dios. Como que eso fue algo que me despertó a mí, dice. Y entonces mi mamá, cuando yo soy de Ciudad Mante, Tamaulipas, mi mamá es de Ciudad Mante, Tamaulipas, va a la iglesia de ahí de Morelos. Entonces mi mamá comienza en su colonia a adoctrinar. Éramos los únicos adventistas en esa colonia. Y mi mamá comienza a vender ropa y comienza a adoctrinar a la gente, le comienza a hablar de Dios, del amor de Dios, y comienza a hablarle y comienza a bautizarse una hermana, otra hermana y todo eso. Y yo me acuerdo que estaba pequeño y en la colonia, a mis hermanos y a mí,
nos decían, bueno, también esa colonia era de muy de la denominación popular, ¿no? ¿Sí? Entonces eran muy así, e iban a construir una iglesia en esa colonia, católica. Entonces mi mamá comienza a platicar, a hablar de la palabra de Dios y comienza a llevar gente hacia Dios. Entonces, en las pláticas, porque le comentaba a mi mamá, como mi mamá salía a vender ropa, en ese entonces el líder de esa iglesia les decía, ¿cómo es posible que ustedes sean muchas y yo una señora sola esté ganando, esté llevando todas las almas? Y las regañaba, ¿sí? Las regañaba. Y luego a veces la gente conocía, toda la gente conocía, oía hablar de doña Betel, pero no sabía quién era doña Betel, porque a veces, me comenta mi mamá que una vez iba caminando conmigo y una señora se le acerca y platicaba con ella y mi mamá, y la señora bien interesada en la plática y todo, ¿no? Y le dice, oiga, ¿y cuál es su nombre? Le dice mi mamá, soy Betel. ¿Usted es la famosa de Betel? ¿Usted es la famosa señora Betel? Dice, si mi suegra supiera que es usted, y su suegra la hablaba, a mi mamá la saludaba. Dice, no, la odia, la odia. O sea, eran amigas, bueno, eran Conocidos, ¿no? Conocidos. Pero la suegra, o sea, ella no sabía, ¿no? Mucha gente decía, doña Betel, pero no sabía quién era doña Betel. Y mucha gente le hablaba a mi mamá y le hablaba muy bien. Hubo muchas experiencias, yo platicando hace poco con mi mamá y digo, mamá, debes de escribir un libro de todas esas experiencias. Y porque toda la gente que mamá llevó a los pies de Jesús, gracias a Dios, ¿no? A la obra de Dios, llevó a los pies de Dios, la verdad, tiene una historia así que contar, ¿no? O sea, es diferente. Una de las historias que lo puedo contar es una hermana de la iglesia. Mi mamá la lleva a la iglesia, se bautiza y la suegra de ella le comienza a maldecir a la mamá. Dice, maldita señora, y con ese que comienza. El esposo de esa hermana, pues tomaba y todo eso, ¿no? Entonces, un momento donde el esposo también se convierte y la suegra, ya en vez de decir maldita señora, decía bendita doña Betel. Bendita doña Betel. Entonces, siempre mi vida fue rodeado de eso. Desde los 5 años, íbamos a dar estudios bíblicos. Yo me tengo bien presente de que hay todos los hermanos, todas las gentes sentadas, mi papá y mi mamá platicando de la palabra de Dios. Mi papá, después cumplo 5 años, yo me acuerdo que comienzo a verlo de diácono allá en Ciudad Martes, que llevaban su camisa blanca, uniformados, su pantalón negro, y me acuerdo muy bien que le pusieron le ponían un brazalete, ¿sí? De diácono, ¿no? Un brazalete. Y entonces mi papá lo comenzó a ver de diácono, y luego jefe de diácono, ¿sí? El servicio a nuestro Dios, ¿no? Ahí en el templo. Entonces, todo eso yo lo comencé a ver. Y yo crecí con eso, viendo a mi mamá, viendo a mi papá, pasando al frente, cantando, predicando. Veo a los 5 años, me acuerdo muy bien, que canté por primera vez solito, ahí en la iglesia, y me acuerdo que fue el canto, ¿cuánto le amo a Cristo? ¿Cuánto le amo a Él? Ese canto, ahí canté cuando tenía 5 años, inclusive ahí tengo una fotito de eso. A ver si te voy a mandar, escogerle si lo puedo pasárselas para enseñárselas. Sí, y la verdad, pues fui creciendo en eso. Mis hermanos más grandes, mi hermano más grande que es Raúl, él a los 17 años sale de la casa, se va a estudiar a la Universidad de Montemorelos. Algo que en la vida nos impactó, la verdad, no éramos de muchos recursos, sí, mis papás eran trabajadores, sí, eran mucho de trabajar y todo eso. Mi mamá ahora platicando cómo Dios la bendijo para poder pagar la universidad, ¿sí? La universidad, inclusive también la universidad de nosotros, de mi otro hermano y mío, ¿no? Y ahorita platico y dice, es que ahorita no me sobra el dinero que gastaba cuando pagaba la universidad. O sea, uno me dijo, ok, yo voy a terminar de pagar la universidad, ese dinero que pagaba lo voy ahorrando, o sea, no, porque Dios sabe lo que necesitamos. Entonces,
Voy viendo a mis hermanos. Mi hermano se va a estudiar teología. Mi hermano Raúl se va a estudiar teología. Y el cual, pues, él hace pues su vida en la universidad. Cuando sale la gente de fuera, como que ya de ahí ya no volvemos. Sí, que regrese. Sí, que regresen, ¿no? Ya comienzan a hacer su vida y todo. Entonces, y mi hermano Eric se queda ahí conmigo, pero yo comienzo a crecer con ellos. Al momento de crecer con ellos, yo veo a mis hermanos cómo son, ¿sí? Mi hermano Raúl, pues estudiando teología, era para mí cualquier duda de la Biblia, comentario, es para mí hasta la fecha, es preguntarle, ¿sí? ¿Y por qué le pregunto? Porque a veces tiene otro punto de vista y para uno tiene, pues uno ve los puntos de vista y uno puede, no, como cuando quiere hacer un tema, ¿no? Me dice un punto de vista y yo, ok, se me abre más El panorama. el panorama. Entonces, y con él jugaba, me gusta mucho el deporte, así con él era todo competencia, jugar y todo eso. Él tiene muy buenas ideas para hacer también proyectos. Y mi hermano Eric, o sea, con mi hermano Raúl era deporte y competencia y todo eso. Y él no es tanto de socializar. Sí, saluda, convive y todo eso, ¿verdad? Pero no es tanto de con querer. Él va con que está en su casa y todo. Para reservarlo, ¿no? Así es. Y mi hermano Eric, el del medio, todo lo contrario. ¿Sí? No le gustaba tanto el deporte y lo que más le gustaba era socializar. Así que pues, cuando llegaba mi hermano de visita, Raúl, yo era ir a socializar era jugar deporte con él. En la tarde y todo eso, es ir a socializar con mi hermano. Entonces, con Eric. Entonces, a los dos les gustaba, ¿no? Con los dos les gustaba estar. ¿Sí? Siempre nos llevaban muy bien. Algo que mi mamá tenía desde pequeños era que somos hermanitos y tenemos que cuidarnos. Entonces, los tres nos llevaban muy bien. Cuando inclusive estudiamos en la universidad, mi hermano del medio y yo se quedaban sorprendidos porque ¿a poco son hermanos? Digo, sí, porque salíamos juntos, andando para arriba y para abajo, por todos lados juntos, que es muy raro, dice que unos hermanos anden juntos. Ajá. Y pues la gente se perdía. Y comencé yo a aprender muchas cosas de ellos, comencé a ver muchas cosas de ellos, aprender. Cuando era pequeño, la verdad, era muy tímido. Ahora que hay reuniones de la secundaria, que nos reunimos, llevo a mi esposa, y mi esposa... Laurita pues conoce a mis compañeros de la secundaria que no eran de la iglesia, que no son de la iglesia, porque la conocen de la iglesia, y le dicen, no, es que Jairo es bien serio, Jairo era bien serio, no sé qué, y así, ¿no? Y entonces se queda viendo así como que, No es cierto. sí, como que, sí, y no me lo escuchaba de varios, ¿no? Y de varias personas en diferentes lugares le comentaban a ella que yo era muy, muy serio, muy reservado, muy tímido. Sí lo era, ajá. Pero hubo un momento donde comencé ya a soltarme un poco más, ¿no? A soltarme un poco más, a desenvolverme. Jairo, y esa parte, bueno, recapitulando un poquito lo que nos comentabas, al ver todo lo que tu mamá hacía, yo creo que desde antes de que tú nacieras, pero ya el ejemplo que pudo haberte dado, o bueno, el que te comentaba, que pues tal vez ella veía un poquito más... por tus hermanos, ya luego cuando tú naciste, que tu papá comenzó a dejar de fumar y a ir a la iglesia, ella dices que andaba predicando por todos lados y tú andabas con ella, al final de cuentas, creo es muy lógico, ¿no? Por ahí dice el dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué es? ¿Cómo fue ese aprendizaje tuyo yo, bueno, recapitulando otra vez, el hecho de poder tener la capacidad de predicar a alguien así afuera en la calle y muy probablemente a gente desconocida, como tú decías, justo es todo lo contrario de lo que tú decías, de que tú eras muy tímido, ¿no? Me imagino que esta parte de que tu mamá predicaba y daba estudios bíblicos a los demás te ayuda en esa parte, ¿no? Para poder desenvolver. Claro, el estar siempre dentro de la iglesia, o siempre estar, porque desde pequeños en la iglesia te enseñan a hablar en público, ¿sí? Ahora que tengo a mi niña, trato de que ella, vente, vamos a cantar, ¿sí? O ella canta fuerte y todo desafinado y lo que quieras, pero no le quito el, ¿cómo se llama? El que lo quiera hacer,
¿sí? Si en su momento voy a instruirla, ahorita lo que quiero, para mí, un ejemplo, lo que es que ella vaya quitarnos ese miedo, que ella lo vea normal, que pueda expresarse entre la gente. Es algo que yo vi como mamá, que expresaba bien entre la gente, que la gente, algo que puedo decir, mucha gente, ¿por qué será que mamá lleva mucha gente hacia las cosas de Dios? Porque ella cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, Claro. ¿sí? Es como el mayor testimonio. Ella cuando está predicando, está parando la palabra de Dios, te digo porque he estado presente, ella lo siente y lo vive, ¿no? Es como que, y les habla con algo, con fundamento, vamos a ponerlo así, ¿no? No es lo mismo yo venir a practicar y hablarte de la Biblia, a que ella se lo platique, lo mismo en la Biblia, pero al tú ver su expresión corporal, que estás viendo que te lo está diciendo de verdad, en serio, ¿no? Claro, y como que en tu vida, o sea, porque a veces vemos lejanísimos una historia que dices que es imposible, pero cuando fue algo posible en tu vida, llama muchísimo la atención, completamente. Fíjate que estoy hablando de eso. Me acuerdo que últimamente, a veces que 2 o 3 veces que le he acompañado, cuando estoy en Manta, tengo la oportunidad, ¿sí? O que le acompañaba. Me acuerdo que me dice, ayúdame, me dice, vente para que me ayudes a apoyar a los jóvenes, bueno, a la gente a buscar. Esto digo, y además comienza la fe de Jesús, comienza a platicar y todo eso. Y yo sí, bien atento. Y yo sí, como que me echa la mirada, ayúdale, sí. Sí, o sea, de que tú también, ¿no? Sí, yo casi también otra vez he estado trilando, ¿no? Te pierdes escuchando. Sí. Qué padre. Pero es eso, o sea, es lo que uno ha vivido. Cuando yo crecí en esa iglesia de Ciudad Mante, la verdad tuve muy buenos ejemplos de líderes, ¿sí? Veía muchas cosas lo que hacía, hice muchas cosas que a veces ahorita me pongo a pensar que, qué locuras andaba haciendo, qué cosas andaba haciendo, ¿no? Pero también eso me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque me quitó muchos, vamos a poner, miedos. Pues dije, ok, hice esto, bueno, mejor era que ahora entre comillas, qué tonto hacerlo, pero en realidad aprendí, ¿sí? Mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Y entonces, cuando a mí yo anteriormente había estado de FESA allá en Tamaulipas, había sido también de FESA Tamaulipas, y era el de las sociales, me acuerdo que esa vez era el de las sociales, así que a mí me gustaba eso y me acuerdo muy bien que me iba muy bien en las sociales y estaba jovencito, entonces estaba aprendiendo y veía, entonces ahora veo a los jovencitos que también estaban aprendiendo y dije, qué padre, ¿sí? Se van a equivocar, van a cometer errores como yo también los tuve y los sigo teniendo, ¿sí? Pero vamos aprendiendo poco a poco en cuestión de liderazgo, ¿no? Estar al frente. Entonces, hubo un momento en mi vida, comento aquí ahora sí la parte de que, donde en el 2011, para mí uno de los años que me pegó mucho, así es, inclusive ya por contarle una historia, ¿sí? Entonces estaba el pastor Luis Orozco, ahí era nuestro pastor, así que muchos lo conocen, se nos está viendo pastor, saludos. En ese año yo trabajaba ahí en la Secretaría de Salud y de repente me habla mi hermano, le tocaba servir en la iglesia, iban a cambiar el techo de la iglesia, era de asbesto, iban a poner de lámina, estaban quitando, mi papá era el encargado de la obra, entonces mi papá andaba ahí, me acuerdo un día antes yo fui por él, y cuando voy por él, estuvo todo el día, algo que mi papá era para trabajar, mi respeto, era muy trabajador, no se rajaba en el sol y todo eso. Mi papá tenía 60 años, estaba ya grande, y cuando yo lo veo, pues yo lo veo cansado un día antes, lo veo así como que todo el solazo, Ciudad Mante, los que son de Ciudad Mante o los que son de allá conocen, ese calor pero tremendo. Mi papá llega un día antes, yo fui por él, estuvimos como familia, siempre era platicar en las tardes, afuera de la casa. ¿Qué edad tenías, disculpe? Yo tenía entonces 27 años. Mi papá, el siguiente día se va a trabajar, yo me voy a mi trabajo,
mi hermano le toca llevarlo ahí a la iglesia, ¿sí? Lo deja, no, miento, mi mamá lo va a llevar y mi papá le dijo, déjame aquí en una cafetería, ¿no? Para almorzar algo. Dice que lo dejó ahí, cerquita de la iglesia, almorzó algo con mi papá, se fue a la iglesia y en ese momento le llama a mi papá, le llama a mi papá, a mi mamá, dile a mi hermano, a Eric, que me traiga una herramienta. Cuando mi hermano va para la iglesia, cuando llega a la iglesia, ve la Cruz Roja fuera de la iglesia. Entonces al ver la Cruz Roja fuera de la iglesia y ver a los trabajadores, que ya mi hermano los conocía, y de repente pues, no ver a mi hermano así que, mi papá. Y cuando mi hermano se baja, pues sí, iba sacando a mi papá en la camilla. Mi papá había tenido un accidente, que se había caído de arriba de la iglesia, ¿sí? Uno de los trabajadores lo vio cómo cayó y rebotó su cabeza en el concreto. Entonces lo levantan, se lo llevan todavía vivo, lo llevan hacia el hospital. Mi hermano me habla, ¿sabes qué, Jairo? Mi papá tuvo un accidente feo. Y entonces mi pensamiento fue, mientras no tenga fractura craneoencefálica, o sea, la puede llevar, ¿sí? Pero que tú ya eras enfermero. Así es, ya tenía conocimiento. Entonces me acuerdo que yo llegué a Liste en esa ocasión y me metí por urgencias. Cuando de repente, cuando entro y escucho a mi papá, que estaba muy combativo, que estaba así, mi papá no era así. ¿Qué significa esto? Que él estaba así como que, hey, suélteme, y todo, ¿no? Así, suélteme, y gritando y todo. Mi papá no era así. Entonces, eso pasa por lo largo cuando hay una presión intracraneal, ¿sí? Cuando hay sangre dentro del cráneo, tiene una fractura craneoencefálica. Cuando escuché eso, dije, en mi mente lo fractura, ¿no? Craneoencefálica. Me habla el doctor, me dice, tu papá tiene una fractura, explica a mí. Yo una fractura y pues lo vamos a mandar a Tampico, donde hay un especialista, neurocirujano. Y pues se va mi papá, se va mi hermano, mi mamá a Tampico. Yo me quedo ahí en la casa. Mi papá eso lo intuban. Tengo bien presente toda la imagen. Algo que a lo mejor digo me arrepiento o algo que no hice y que en su momento dije, ¿por qué no lo hice? O así, ¿no? Yo quería ir por mi papá en ese momento y quería darle un abrazo y decirle, papá, te amo, darle un beso en la frente, te amo. Y no lo hice también porque no quería ver a mi papá, no quería tener en mi imagen, en mi mente, esa imagen de mi papá, ¿no? Así. Me acuerdo que esa mañana mi papá, sí me despedí de él. Unos días antes, me acuerdo muy bien, que pasó el accidente, yo llego a la casa, estábamos platicando todos, abrazo a mi papá y le doy un beso en la cabeza, aquí. Mi papá estaba pelucito, le doy un beso en la cabeza y así, ¿no? Y mamá me dice, es como que se quedó, es como que, ¿qué onda, no? Porque en cierto aspecto sí, yo era un poquito, a lo mejor voy a quedar consentido de mi papá, vamos a ponerlo así. Pero se le hizo extraño porque a veces no era tan así, ¿sí? O sea, sí era pues cariñoso en la casa, pero no era tan así, ¿no? Entonces, por eso en mi mente como que me quedé tranquilo porque lo hice en su momento. Claro. Lo llevan a Tampico, mi papá fallece en Tampico, me dan la noticia, estoy acá en el Mate, hago todos los preparativos para lo que es los funerarios, traen el cuerpo de mi papá, ¿sí? En la funeraria estaba llena de todos los que, así que mi papá, mi mamá, y salían a predicar y todo eso, mucha gente, mi mamá, mucha gente la conoce en Mante porque vende ropa por las casas, tiene también, pues vende también uniformes en las escuelas, mucha gente lo conoce, ¿no? Entonces estaba lleno ahí, ¿sí? Antes de eso platicamos con mi mamá, platicamos todos en familia y platicamos esto de que nosotros tenemos una esperanza. Mi papá muchas veces llegó a ser mi papá primer anciano, en ese tiempo era primer anciano de la iglesia. Muchas veces mi papá fue a muchos funerales y les hablaba del amor de Dios y de la esperanza que tenemos, ¿sí? De la resurrección. Entonces, platicando en familia, nosotros decimos, o sea,
Mi papá creía en eso y nosotros también lo creemos. Entonces no tenemos por qué estar tristes. Como dijo Pablo, el vivir es Cristo, mi papá vivió en Cristo y el morir es ganancia. Entonces mi papá ya ganó. Entonces no tenemos por qué estar tristes, sino que mi papá ganó. Inclusive, cuando mi hermano le toca hablar enfrente quiere hablar enfrente de toda la gente que está ahí, me dice, la verdad estamos en una fiesta, dice mi hermano. Sí, porque mi papá vivió en Cristo y él ya ganó. Algunos no lo comprendían, inclusive los familiares de mi papá, algunos como que se quedaban como que, ¿cómo va a estar alegre, no? Pero no comprendían porque no conocían del amor de Dios, no conocen el amor de Dios. Pero más que nada era eso, la fe y lo que en realidad, que lo que creemos lo vivimos. Ajá. Entonces fue algo muy doloroso para nosotros porque amamos a mi papá, pero siempre nuestra mente con la esperanza. Mi mamá siempre pedía, Dios, dame fuerza, dame fuerza. Y un momento me pregunta mi mamá, ¿sabes qué? Es que no me siento tan triste. Digo, me da, dice mi mamá, ¿por qué no me siento tan triste? ¿Por qué yo veo a esta gente que pierde un familiar y no se siente triste? Digo, mamá, ¿qué es lo que le pides a Dios? Pues le pido paz. Entonces, ¿para qué te quejas? sí, entonces Ahí está. dice, oh, es verdad, ¿verdad? Sí, mamá. En su momento, a mi mamá, ahora sí que el enemigo trataba de ir contra ella a lo mejor, ¿sí? O desanimarla. Me acuerdo una vez, como vende ropa mi mamá, iba a una casa y llegó con una señora que se dedicaba a la brujería. Y le dijo, doña Betel, quiero decirle algo. Su esposo siempre está con usted. Su esposo no la ha dejado. Entonces mi mamá pues se queda como que sorprendida. Se va a la camioneta. Dice mi mamá que comienza a llorar. Pero no porque le dijo a la señora, sino que como que ella, como Satanás quiere tratar de dar esa solución hacia las personas, ¿sí? Y dice, yo quisiera creer eso, pero sé que no es cierto. ¿Sí me explico? O sea, quisiera sentir que... Ajá, así es, o sea, ¿cómo Satanás te quiere, cómo se llama? Picar la herida. En tu debilidad, ¿no? Pero sé que no es cierto, sé que no es cierto. Claro que, dice mamá, qué bonito sería que tú dices, sí es cierto, y te sentirás así. Pero qué bonito es también saber que no es así y que hay una esperanza, que un día lo voy a volver a ver, ¿no? Entonces, pues era una lucha. ¿Por qué? Y lo voy a decir por qué. Era septiembre, agosto, cuando mi papá tuvo ese accidente. Sí, agosto, era el 13 más o menos de agosto. O sea, ya hace 15 años. Va a ser 15 años, 2011, así es, 15 años. 13 de agosto, yo me tocaba irme a trabajar a Tampico. Tenía que irme a trabajar a Tampico. Tenía que entrar yo el lunes a trabajar a Tampico, ¿no? Entonces, me veo a la base y todo eso. Tenía que entrar el lunes a trabajar. Mi hermano a los 15 días se tenía que ir a Laredo a trabajar. Ahí antes estábamos. Era mi hermano, era yo, mi hermano mayor, mi hermano del medio, perdón, mi papá, mi mamá, la esposa de mi hermano y mi sobrino. Entonces éramos de 5, 4 estábamos ahí en Ciudad Mante. Mi hermano más grande estaba en Houston, allá vive, él radica allá. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, mi papá fallece. El viernes se sepulta el sábado mi papá. Mi mamá me dice, la vida sigue y hay que seguir adelante. Así que yo me voy a trabajar el lunes a Tampico. Mi hermano a los 15 días se va a trabajar a Laredo. Entonces mi mamá se queda sola. De estar los 4 ahí, estar todos ahí, mi mamá se queda sola. Y entonces comienza esa lucha con mi mamá. Yo todo eso lo comienzo a vivir también, ¿sí? ¿Por qué les platico esto? Porque para mí todo eso que he visto, para mí me ha ayudado mucho, ¿sí? Entonces, lógicamente mi mamá no es una persona perfecta, pero es una persona que les puedo decir que ama a Dios de corazón
que es una persona que procura ser fiel, ¿sí? La verdad, yo si digo que las bendiciones de Dios las puedo ver porque he visto a mi mamá, y a lo mejor yo soy bendecido porque dice la palabra de Dios que cuando una persona es bendecida, o sea, cuando uno es fiel, hasta la tercera, cuarta generación son fieles, ¿no? Entonces yo pienso que las bendiciones de mi mamá me están llegando a mí también, ¿no? ¿Sí? No, y aparte de las oraciones que sé que Betel hace por ti, por tus hermanos todos los días. Oh, sí, no, o sea, la verdad que mi mamá tiene una forma, imagínate, 3 hombres, ¿sí? Y los 3 hombres éramos tremendos, así que mi mamá fue, sí, era muy, con un cierto aspecto dura, vamos a ponerlo así, pero no dura de un afecto mala onda, sino que no era flexible. ¿Sí me explico? Sí, más estricta, ¿no? Estricta, ¿no? Si yo hacía algo malo, no nos solapaba. A lo contrario, o sea, ok, ahora sus consecuencias. Así es. Además, era de las mamás de antes que si yo decía, me decía, no te subas ahí, me acuerdo que habían hecho una casa del árbol mis hermanos más grandes, yo tenía como 5 o 6 años, no te subas porque te vas a caer, y ahí me quiero subir, y me ve, no te subas, porque si te subes, aparte que te caigas, te voy a dar. ¿Y qué crees que hizo Jairo? Se subió. ¿Se cayó? Se cayó. ¿Y me vio? Sí. Cumplió su palabra, ¿no? Entonces, así era mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá era, en cierto aspecto, no flexible. Como comento, no era perfecta, pero siempre trata de hacer las cosas correctas delante de Dios, ¿no? Lo más que se pueda. Pues que ama mucho a Dios, ¿sí? Y se ve y se siente. Le mandamos un saludote. Saludos. Mayor la invitamos para que nos Sí, tiene que venir. Sí, Lili. La verdad es que sí, ella contenta también de platicarles. Pasa lo de mi papá. Mi mamá se queda sola. En otra ocasión, una señora le dice, mi papá era todólogo, ¿sí? Él era mecánico, era eléctrico, electricista, herrería, mis respetos. Sabemos de dónde. Sí, no, mi papá era todólogo, pero mi mamá le decía, mi papá sabe hacer todo menos mujeres. Puro hombre. Entonces, mi papá a veces arreglaba carros, le llevaban carros como mecánico, ¿no? Pues le hablaban, una clienta le dice a mi mamá, ya después que mi papá falleció, le dice, doña Betel, quiero decirle algo. Dice, ¿qué? Dime. Lo que pasa que su esposo me acaba de arreglar el carro, la camioneta. Mi mamá se queda así como, sí, me acaba de arreglar la camioneta. Dice, es que lo que pasa, que yo soñé, mi camioneta estaba fallando, dice, yo soñé que su esposo vino aquí a la casa y ya le platiqué que estaba fallando la camioneta, y se abrió el cofre de la camioneta y con una manguera comenzó, y es lo que mi papá lo hacía, o sea, mi papá se pone una manguera, ¿para qué? Para escuchar dónde estaba el ruido, ¿no? Para que, aquí está el ruido, se escucha de acá, escucha. Te pones así, escuchas el ruido de todo el motor, ¿no? A lo mejor puedes escuchar el sonido que está mal, pero no sabes bien dónde. Cuando con la manguera te la ponía, mi papá se la ponía y encontraba, ok, es de tal, y es esto, ¿no? Eso es lo que hace mi papá. Entonces, eso hizo en el sueño de la señora, mi papá. Cuando él se quita la manguera, le dice a la señora, no hombre, no se preocupe, nada más saque la camioneta a correr a la carretera, ¿sí? Y ya con eso va a estar. Dice que la señora, al despertarse el día siguiente, tenía que agarrar carretera, como unos 15 minutos de ahí de Mante, tenía que agarrar la carretera. Entonces, la señora se acuerda de lo que, según mi papá, le dijo en el sueño, y le corre la camioneta, y le regresa también, y ya nunca más la camioneta le falló. Entonces le dice eso le dice a mi mamá. Entonces mi mamá se queda así como que, lógicamente que eso no es algo bueno, ¿no? Si es como que, y son detallitos que van pasando, pero mi mamá siempre por la fe de que eso no es cierto,
¿sí? Entonces yo crecí en este mundo donde lo que yo he leído en la Biblia, nosotros hemos leído en la Biblia, lo creemos plenamente, ¿sí? Porque lo hemos hablado. Entonces, si tú hablas de la Biblia, tienes que creerlo. Posteriormente, perdimos a mi hermano también desde el medio. Igual fue un dolor para nuestra familia, ¿sí? Que también lo amábamos mucho. Y quiero decirles esto: estábamos en la casa, toda la familia reunidos. Yo trabajaba en Tampico, eso fue 5 años después, fue en 4 años después, fue en el 2015. Estábamos todos en la mesa y entonces llego yo, abrazo a mi hermano por atrás y le doy un beso en la cabeza a mi hermano. Cuando le doy el beso yo reacciono y digo, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, pero dije, o sea, es... Y mi hermano sale a llevar a mi hermano de Houston, lo llevó a la frontera y ya el martes que tenía que regresar, pues ya no regresa, ¿no? Entonces fue algo como que también me quedé así como que, ¿qué cosas, no? ¿Qué pasan? Entonces, a veces, ¿por qué platico todo esto? ¿Y qué tiene que ver con el liderazgo? A veces intentamos pasar cosas fuertes para poder seguir adelante, ¿sí? Cuando uno pasa cosas difíciles en tu vida, tu mundo se te va viendo. Ahora, mi pensamiento es, yo tengo que hacer cosas. No sé cuánto tiempo esté aquí. No sé cuánto tiempo esté en este mundo. Todo lo que tengo que hacer es proyectos. Lo hago, y me aviento a hacer tal proyecto. ¿Sale? Qué bueno. Si no sale, no pasa nada. Seguimos. Cuando a mí me dan, antes de esto, para yo poder llegar a que me dan de presidente de la FES aquí en San Luis, bueno, en ese tiempo que yo no voy a Tampico, yo me separo un poco de la iglesia. Me separo un poco de la iglesia. Iba a la iglesia los sábados, pero ya no era el mismo joven activo que era siempre, ¿no? Entonces... Con todo lo que habías pasado. Con todo lo que había pasado, con lo de mi papá más que nada. Cuando yo, en el 2015, fue para mí algo... Fue mi segundo año peor, ¿sí? Yo me acuerdo muy bien que en ese 2015, en abril de 2015, a mí me secuestran, ahí en Tampico, me secuestran. Pues yo le dije, me acuerdo que no estaba muy bien dentro de la iglesia. Cuando me secuestran, me acuerdo que me ponen la pistola en la cabeza, súbete a la camioneta, me subo a la camioneta. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace uno cuando uno lo secuestran? Luego lo quieres y conoces a Dios. Pero no, Dios, líbrame y todo eso, ¿no? Lo que uno piensa. Y es lo que pensé también yo. Pero en mi mente luego se me vino, a ver, Jairo, ahorita sí que necesitas de Dios, así, líbrame, ¿no? Así, Diosito, ayúdame. Entonces mi oración cambió y mi oración fue, Dios, perdóname, ¿sí? Y que se haga tu voluntad. Es lo único que pedí. Después me liberan, eso fue en abril. En mayo me operan de urgencias. En junio operan a mi mamá, que era el hospital también de urgencia. En julio a mi abuelita con la que vivía en Tampico se cae de una escalera, sufre fractura craneoencefálica. Gracias a Dios, a los 15 días llega al hospital, a los 15 días pues ya sale mi abuelita. En agosto es cuando pasa lo de mi hermano, que desapareció, que nunca supimos más de él. Entonces fue para mí ese año feo, ¿no? Yo vivía solo, sí tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi trabajo. O sea, estaba bien, lo que es, como toda la gente puede decir que esté bien, pero pues en mi interior no estaba nada bien, ¿no? Entonces trataba a veces de buscar cierta compañía, trataba de salir con amigos, hacer deporte, pero no había, me llenaba. ¿Cómo es que llegues aquí a San Luis? Ok, vamos para allá. Y esto tiene que ver con esto, a lo mejor. Noviembre, caigo de rodillas, le pido perdón a Dios. Las cosas malas que hice y lo que no hice a lo mejor también, que dejé de hacer más que nada. Para esto a mí me invita mi hermano
el pastor Alvarado lo invita a ser parte del servicio médico para ir de Getsemaní. Mi hermano bien contento, antes que falleciera, que se apareciera mi hermano, yo lo acompañé a un evento que fue en agosto, y en septiembre iba a haber otro evento. Acompaño a mi hermano a ese evento, me dice, vente para acá, ayúdame al servicio médico. Ah, sí, sí vengo. Yo nomás dije, sí, pasa lo de mi hermano, viene el siguiente evento, y el pastor Carlos me dice, apóyame, porque me había visto ahí, ¿no? Y entonces fui y lo apoyé. Es como que ahí me comenzó otra vez a involucrar un poquito más. Pasó otro evento ahí en octubre, noviembre, y me involucré otra vez ahí. Y en noviembre caigo así rendido en mi casa, solo, llorando, viendo el perdón a Dios y que mi vida iba a cambiar. Pasó diciembre, en enero dije, bueno, o sea, ya así año nuevo y vida nueva, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y comienzo a asistir a la iglesia y todo eso, a ir a eventos, me invitaba el pastor en el servicio médico, y entonces ahí en un camporí de conquistadores, llegando, me acuerdo que iban muy bien para el camporí. Hay un ejido que se llama 601, ahí cerca de Ciudad Manfred, yendo hacia el campamento de Getsemaní. 601, yo me acuerdo muy bien que dije, espero en Dios poderme encontrar a una chica para mí. Así que se lo pedí a Dios, pero dije, es un campamento de conquistadores, o sea, pues dije, bueno, una consejera o algo, ¿no? Ya, igual listo. Sí, yo iba en mi mente eso. Llego a Camporí, y en ese momento de Camporí, pues yo me voy al servicio médico, y nomás de repente llega una chica guapa con su hermanita, porque le habían picado a las hormigas. Y entonces platicando, me dice ella, yo nunca había venido a un servicio médico, nunca había estado en servicio médico. Y yo, ok, está bien. Así que lo que hice, la mandé mandé a bañar a su hermanita, ¿no? Se baña y todo eso, ¿no? Y ya. Entonces, al siguiente día, supo jueves, 5 de mayo, me acuerdo bien. Al siguiente día va otra vez ella, porque se machucó un dedo. Entonces ahí la curo y también, y con eso platicaba un poquito con ella. Al siguiente día, el sábado, va porque le dio colitis, está inflamada. Entonces va, la atiendo. No creo. Sí. La atiendo, yo dije, esto me huele mal. Hay algo, ¿no? Y entonces ahí ya le pido su teléfono, le pongo el teclado del teléfono, me apunta su teléfono, me invita en la noche que era una noche mexicana, que me iban a dar tamales o algo así, ¿no? Bueno, no mexicana, era una noche, no me acuerdo cómo le llamaban. Sí, como de las cenas que se hacen, ¿no? Sí, así es. Entonces cada club iba a dar cierta cosa, ¿no? Y me dijo, te invito tamales. Fui y no alcancé tamales. Y el domingo, otra vez la veo. Estaba en un evento a la orilla del río. Yo estaba ahí por el servicio médico. Veo que se sienta atrás de mí. Y pasó su club. Fue de los primeros que pasó. Pero ella se quedó ahí, esperando que se terminara el evento. Ya se había ido todas, porque tengo que esperar hasta que saliera el último del evento, ¿sí? Y ellos siguen atrás, ella y su hermana. Y entonces ya me paro y ya me voy. Ya le había saludado, hola, ¿sí? Y le dice a su hermanita, no puedo parar. Ya voy yo, caballerosamente, voy, le siento la mano, la paro y ya me voy, ¿no? De ahí platicamos, ahora sí que me invitó a su fiesta de cumpleaños, y es donde vine aquí con primera vez a San Luis. Dije, ok, Dios me ha puesto esto, quiero conocerla, quiero saber quién es, y comienzo a conocer a mi esposa, Laurita. Y de ahí un año, ya sabíamos a lo que íbamos, ya estábamos, ya era... Ya están grandecitos. Sí, estamos grandecitos, ¿no? Y entonces platicamos, gracias a Dios, al año nos casamos. Y gracias a Dios, ahorita, pues Dios nos ha bendecido, ¿sí? Nos ha bendecido también con una hermosa niña. Que todo esto que les platico son cosas que me han a mí ayudado
a seguir adelante, ¿no? Después de eso, ya me ofrecen a mí ser, bueno, estoy aquí en San Luis. A los meses de casado, tuve una hernia cervical. Sí, una hernia cervical. Y entonces me operan de la hernia cervical. Y fue la primera prueba que pasé con mi esposa, ¿no? Después de eso pasó tiempo. Mi esposa se embaraza, ¿sí? Y a los 2 meses, pues, tuvo un aborto. Y entonces son cosas que te van pegando, ¿sí? Nosotros pedimos a Dios, mi esposa se cuidó y todo eso. Y nació después Elied, ¿sí? Y Elied, pues, significa el Señor ha contestado, ¿sí? Después de ahí, pues, tuvimos otra vez que intentamos embarazadas y todo eso. Otra vez tuvo otro aborto, ¿sí? Y detallitos, pues, a veces la gente nos pregunta, ¿por qué no tiene más? Pues, de verdad, pues, hubiéramos querido tener, pero pues tampoco así que Dios sabe por qué. Entonces, este detallito, estas cosas nos han hecho crecer y madurar con nuestro Dios, ¿sí? Con nuestro Dios. Para esto a mí me dicen que si quiero ser presidente de FESCA, digo que sí. Anteriormente yo había tomado algunos, bueno, le platico, mi hermano, para que el contexto, mi hermano Eric, que era el más sociable, era como que hay que conseguir un salón. No conocíamos a la gente de tal salón, íbamos, nos presentábamos y a veces ni teníamos dinero, no sabíamos ni cómo, pero íbamos y hablábamos. Algo que me enseñó mi hermano es ser servicial. Cuando tú eres servicial, las puertas se te abren, pero el chiste que al último no lo hacíamos para que se nos abrieran las puertas, sino que no nacía. Pero al ver que eso también nos traía cierto, vamos a poner, beneficio, entre comillas, ¿sí? Que las puertas nos abren muchas cosas, como que, órale, o sea, el ser servicial, dice ahí que el mejor poder del mundo es el servicio. Entonces, se nos abrieron muchas puertas. Y no teníamos miedo para poder hablar con alguien, para pedir algo. No conocíamos a aquella persona, pero tenía un rancho. Entonces de repente era, pues vamos a hablar con él, si ya se nos presta el rancho, ¿cómo lo hacemos, no? Ah, no, sí, órale, que se lo prestamos, órale. Entonces lo ocupábamos. Entonces con él fui aprendiendo todo eso. Con mi hermano más grande era como que más de las ideas, como que más de ese tipo de cosas, ¿no? Yo fui aprendiendo de los dos, de las ideas y poder socializar con la demás gente y poder conseguir ciertas cosas. Una vez hicimos un evento en Ciudad Mante y otra de las cosas que aprendimos es hacer las cosas bien y en grande, o sea, hacerlo sin miedo, ¿sí? Sin miedo, como dice por ahí, sin miedo al éxito, ¿sí? Hacerlo bien. Entonces, estudié con un amigo teatro y me enseñó muchas cosas. ¿Por qué comento esto? A lo que voy es que cuando uno estudia cómo dirigir algo, se te abre la mente, se te abre el panorama. Él me enseñó, estábamos ahí, llega una chica que había participado en una obra de teatro. Un ejemplo, vamos a poner la obra de teatro Jesucristo Superestrella, ¿sí? Y él dice, aquí está ese libreto, Jesucristo Superestrella es una obra musical muy conocida a nivel aquí, la conocen a nivel nacional y todo eso, la montan muchas empresas de teatro. Y entonces esta chica había participado en esa obra, pero con otro director, con otra empresa, con otra puesta en escena, ¿no? Cuando llega y dice, ah, sí, nosotros hicimos esa obra y la hicimos así, comienza ella a platicar cómo lo hicieron. Entonces ahí el director le dice, mira, le voy a contar una historia. Y nos comienza a contar la historia de que ustedes ya se les platiqué, a lo mejor de este chico que traía una pelota de fútbol, iba a jugar con unos niños y todo eso, ¿no? Y nos comienza a preguntar, ¿cómo lo viste tú? Y comienza a platicarle que cada quien cuenta la historia diferente, como ellos lo vieron. ¿Cómo lo vieron?
unos que tenían un pantalón negro, otro estaba en short el niño, un niño tenía, lo que se imaginó que tenía 5 años, tenía 7 años, 8 años. Cada quien, es la misma historia, pero cada quien la visualizó diferente. Al momento de que lo compartió eso, el director nos enseñó de que cada persona tiene visualizaciones diferentes. Visualiza cada quien diferente su proyecto. Entonces, cuando tú eres, primero, tienes que saber, tienes que aprender a ser humilde y que te dirijan, más que nada. Y el segundo, cuando tú aprendes eso, ahora sí tú puedes dirigir y tienes que enseñar y aprender de que cuando una persona es un director o es el dirigente, él tiene su visión y yo me voy a acoplar a su visión. No sé si me puedo explicar. Sí, claro, sí, porque muchas veces pasa que somos los dirigidos, pero queremos llegar a imponerle al director, ¿no? O al líder. Entonces, y ahorita tú recomendas una palabra muy importante que es sobre la humildad, ¿sí? Muchas veces se puede creer que un líder no debería de tener humildad. ¿Por qué? Porque tiene que ser fuerte, firme, con poder, con voz. Pero algo que necesita cualquier líder, y tú lo acabas de decir, y ahorita nos lo confirmas, creo que es la humildad. Y me recuerda mucho lo que Jesús hizo en su ministerio, ¿sí? Porque Jesús, si lo vemos así, directamente tenía 12 discípulos con los cuales trabajaba día con día, por muchos años estuvo trabajando. Pero si tenemos hoy en día, o si alguien quiere hablar sobre humildad, no se me ocurre otra persona que Jesús, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que nos platicaras un poquito más por qué tenemos que ser humildes realmente, o por qué es importante la humildad. Ahorita que tú me tocas, Jesús, nuestro mayor ejemplo, vamos a poner a analizar. Jesús viene a la tierra. ¿Quién es el que traía el proyecto? ¿Los discípulos o Jesús? Jesús traía el proyecto. Así es, Dios traía el proyecto, ¿sí? Él sabía hacia dónde iba. ¿Y cuál era el objetivo en mente? Así es. La razón del proyecto. Así es. Los discípulos, ¿qué hacía Jesús con los discípulos? Les daba tareas. ¿Sí? Los delegaba, lo estaba dirigiendo. Pero a veces los discípulos, si ustedes se pueden analizar, ellos querían hacer cosas que ellos creían que estaba bien. ¿Y Jesús qué hacía? A los niños, ¡ey! No se acerquen, déjenle a Jesús. ¿Y Jesús qué le decía? ¡Ey! Así no es, déjenlos que vengan a mí. ¿Sí? Jesús lo estaba dirigiendo, lo estaba enseñando, porque él tenía un proyecto, él sabía hacia dónde iba, él sabía qué es lo que estaba haciendo, él tenía su visión que nos lo estaba compartiendo a todos, ¿no? O sea, tanto a sus discípulos, pero también a nosotros. Entonces, aquí vemos ahora qué es, y creo que ustedes, ¿por qué comento que ustedes? Porque también, como comentaste hace rato, Keila, que hemos tenido proyectos juntos, ¿sí? Cuando estuvimos en el grupo, ¿sí? De 5 en Fe, que siempre platicábamos y era, si alguien se acerca con ustedes, platiquemos. Si vamos a un evento, ¿qué es lo que hacíamos? Servir, sí, o sea, siempre está dispuesto a servir y todo eso. Y eso hacía que la gente tuviera más contacto con nosotros. Claro, justo, Sí. humildes, ¿no? Humildes, ¿sí? Era lo que Jesús hacía con los discípulos, ¿sí? Que era que hacer con ustedes, platiquen, hablen, o sea, no sé, que estamos al lado de Jesús, del Maestro, y somos... No. Tenemos que ser humildes. Sí. Totalmente, que fue la lección que hablábamos en el capítulo del Mundial, ¿no? Que justo le dio esa lección que Jesús directamente cuando va la mamá de los discípulos y le dice, ponme a mi hijo y al otro hijo a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? O sea, como en ese, porque lo digo yo, y porque han estado contigo y se lo merecen, ¿no? Y entonces les dio esa gran lección de humildad. Para empezar, eso no lo decido yo, eso lo decide Dios y Padre, pero como en ese sentido de que ni Él nunca se presentó como alguien inalcanzable, de hecho todo lo contrario, o sea, vino a los que
los más, ¿cómo se llama? Como aislados o olvidados por esta sociedad. Claro, no vino a juntarse con el presidente y el rey y los altos, iba con los leprosos, con ¿Y qué los tiene que que estaban abandonados. Que tiene que ver con lo que él comentaba, ¿no? Que a veces nosotros, en esa visión, los discípulos tenían, o sea, decían, como, ¿qué está haciendo, no? No que venía a salvarnos y a como a separarnos ya de este yugo que nos tienen en la esclavitud, o sea, liberarnos, pues, y qué anda haciendo, pues, con quienes se juntan no nos va a ayudar. O sea, lo veía como que, pues, no es un guerrero o es un rey o cómo va a hacerlo, si así no se ve. Entonces, ahí está lo de cuando una visión, una perspectiva tuya no compacta con la otra, pues. Y a veces podemos como hasta entorpecer su proyecto, su camino, su objetivo. Así es. Así que cuando uno les toca estar de frente de un proyecto o ser líder, uno tiene que tener una visión, ¿sí? Tiene que tener, te dicen, ¿sabes qué? Va a ser tal proyecto. Primero, tú tienes que trabajar y conocer qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar. Sí, Dios, objetivo. Jesús tenía un propósito, a dónde llegar, un objetivo, ¿sí? Y ahora, ¿lo preparó? ¿Sí? ¿Lo preparó? Todo eso, 3 años preparó el camino. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros en los líderes? Hablando de preparar, ¿qué es lo que pasa a veces en la iglesia? ¿Sí? Improvisar. La siguiente semana va a ser un diálogo, una obra. ¿Sí? Hey, mira, tú te vas a poner, tú vas a ser María, tú vas a ser José, y la siguiente semana, pues vamos, ¿cuándo ensayamos? Pues ensayamos el mismo día, ¿qué te parece? Sí, unos días antes. Hay que llegar medio antes. Medio antes para ensayarlo, ¿no? No, ya llegamos tarde, no, ya así como salga. ¿Sí? Y entonces, cuando le suben, ya no sale lo que hicieron, ¿no? Y en este caso, como un ejemplo de ustedes que han estado en los proyectos con nosotros, saben que hasta lo improvisado se practica, ¿sí? Hasta el improvisado se practica. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que todas las cosas que tenemos que hacerlo, lo tenemos que manejar desde antes. Y eso también lo aprendí mucho en teatro. Una obra de teatro, mínimo 4 meses. Para montar una obra de teatro, para que sea la puesta en escena, la primera puesta en escena, 4 meses. Y esos 4 meses ya los actores tienen que saber actuar y todo eso. Ahora, si yo quiero enseñarle a actuar a estos actores, tienen que ser los otros 3 meses atrás, para que ellos sepan lo que van a hacer. ¿Por qué? En una obra de teatro, ¿y por qué voy a explicar esto? Porque ustedes van a comprender todo lo que hay atrás en un proyecto, ¿sí? ¿Cómo vas a delegar? En una obra de teatro se hace primero el trabajo de mesa. El director elige la obra que va a poner, la lee, la estudia. Después de ahí comienza a los que van a estar el subdirector, ¿sí? El productor, director, ¿sí? Subdirector de la obra. La comienzan a analizar. Después de ahí comienzan a hablarle a la gente de apoyo. ¿Quién es la gente que está ahí? Los tremoyistas, el de iluminación, el de música, el de sonido, que es muy diferente música y el sonido, el de las luces, el de mobiliario, el de escenografía, el de, ¿cómo se dice? De vestuario y todo. Y a todos ellos les da una tarea el director, les da su idea. Y les dice el director, hazlo. Mire, mi director que me decía, hazlo tú, ¿sí? Y sorpréndeme. Es lo que yo le digo a las personas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, quiero que visualiza a esta persona. Va a ser una cebolla, ¿sí? Come la cebolla es chillona y todo eso, y tú eres de vestuario. Y tú comienzas a pensar, ok, ¿sí? Ok, ya te di lo que vas a hacer. Tú me vas a traer un proyecto a mí de qué es cómo lo vas a hacer, ¿sí? Con imágenes, con dibujos, como que eso. Ya estoy trabajando, ya estoy viendo que tú estás trabajando en eso. Y yo, ok, muy bien. Y ahora tú eres el de música. Ok, necesito música tranquila porque va a entrar caminando, de suspenso porque va a ser como que incógnito, normal de repente
de que algo, una grande o drama, algo así, la música, todo eso, entonces tú comienzas a buscar la música y me la traes y me la presentas como director. Entonces comenzamos a trabajar con eso. Después de eso, ok, vamos a los actores. Vamos a ver las características de cada actor, qué es lo que yo requiero y como yo visualizo el actor, ¿no? Entonces yo visualizo el actor, que este actor tiene que ser un poquito más alegre, esta es como que un poquito más seria y todo eso. Entonces viendo también a veces las características de los actores para poder también que a ellos no se les dificulte poder actuar. Ajá. Entonces voy checando eso, todo eso lo hago en un mes. Los otros meses es para que ellos trabajen en todo eso mientras yo comienzo a trabajar con los actores. ¿Cuál es el trabajo del actor? Comenzar a leer todo lo que es el diálogo, el libreto, el guión, ¿sí? Ya que leyeron todo el guión, ahora sí vamos a comenzar a practicar, ya se lo saben, así en la mesa. Vamos a comenzar a darle pie, que es el pie, es cuando yo estoy hablando y te doy la pauta para que tú continúes con tu diálogo. Sino como que estoy diciendo yo, sí, ahí me duele mucho la cabeza. Y entonces tú tienes que entrar ahí luego, o sea, ¿por qué te duele la cabeza? ¿Sí me explico? O sea, saber en qué momento, darle el pie, darle el énfasis, que es lo más difícil en cierto aspecto de la actuación, ¿no? Darle ese pie, ese énfasis, porque lo demás, para que no se vea como que, sino que sea fluido la plática. Y después vienen los trazos en el escenario y todo eso. Todo esto son 4 meses antes, practicar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta que ya te fastidies y como que ya no lo quieres hacer, Que ya sueñes con eso. que ya sueñes con eso, ya que sí. La puesta en escena. El director ya trabajó en todos, ya observó que está todo bien, ya tienes tu música, ya tienes la iluminación que vas a ocupar, ya sé qué iluminación vas a poner en cada momento. Ya ensayamos, practicábamos, todo, tienes todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el director en la puesta en escena? Cuando la primera vez que se va a abrir, ¿qué es lo que hace el director? ¿Qué se imaginan? Ahí tengo de dos, como que está ahí atrás de bambalinas viendo, o que si ya está muy confiado se sienta ya con todos, a ver. Nuestro director de teatro decía, un buen director se sienta y disfruta de la obra. ¿Por qué? Porque ya sabe que hizo un buen trabajo. Así es. Si tú te checas todo eso y lo puedes comparar con las cosas de Dios, con Jesús, es lo mismo. ¿Sí? El Señor está viendo todo el trabajo que tenemos que hacer. Dios ya nos dejó todo. Vale. Yo ahorita todo lo que lo que nos contaste de tu infancia, lo de su papá, lo de su mamá, lo de tu hermano, me sentí o vi cómo se iba formando el liderazgo, cómo se iba formando un líder con todas las cosas. Y algo que puedo ir como concluyendo de todo esto es que también, bueno, para empezar, creo yo que el liderazgo no es para todos, ¿sí? Creo, no estoy seguro, pero, o a menos que lo trabajemos mucho, pero creo que hay líderes y hay ovejas. Habemos quienes servimos o quienes somos dirigidos, ¿no? Pero para ser líder, por lo que nos contabas, un buen líder creo yo que siempre debe de tener también otro garlic, ¿sí? Y tú me comentabas ahorita que conforme ibas aprendiendo todo lo que ibas viviendo en tu juventud, tuviste grandes maestros, grandes pastores que te enseñaron. Y algo que me acuerdo, voy a mencionarlo ahorita, no sé cuántos años estuviste en FESCA aquí. Aquí 6 años. 6 años. Yo me acuerdo que hace muchos años tú me platicaste que tus años de mayor éxito como líder en la FESCA de jóvenes era porque tenías una persona muy importante, digamos, arriba de ti, o vaya, que era en este caso el pastor Carlos Salvador, que también ya estaba aquí con nosotros. Saludos, pastor. Creo que muchas veces si al momento de nosotros aprender a ser líderes no viene de una buena enseñanza, o incluso no tenemos a alguien un poquito encima de nosotros que sea un buen líder,
muchas veces va a fracasar. Y yo lo relaciono como hoy en día no solamente tener un pastor arriba que sea buen líder, sino que nuestro principal líder debe ser Jesús, debe ser Dios, ¿no? Entonces, a lo que voy es que todos los que seamos líderes o que querramos ser líderes dentro de la iglesia, nuestra mirada principalmente tiene que estar puesta a Dios, primero en lo espiritual, de tu convivencia diaria y todo esto. Pero también tomar como ejemplo, ahorita tú lo decías, a Jesús, todo lo que Jesús hizo, que Él lo preparó, Él lo organizó, fue un buen líder, fue paciente, fue humilde, tenía visión, bien importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ya directamente, si no quieres platicar, ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo fue tu relación con Dios al momento de tú ser líder directamente en la iglesia? Por ejemplo? Mire, ahorita escuchándote, me decías, no soy perfecto, tengo muchos defectos, yo siempre digo que soy el mayor pecador, ¿sí? Pero lo que sí sé que estoy en la lucha, ¿sí? Le pido a Dios que me ayude a seguir adelante, porque no es fácil. Yo sé que a lo mejor sin querer ofendí a alguien, ¿sí? Igual a veces le pido disculpas a quien creo que ofendí. A veces también por estar pensando en cosas, soy mucho si se me mete un proyecto, estoy pensando, y tú llegas y me hablas, y como estoy en mi pensamiento, a veces ni casi, pero no lo hago con la intención, sino que porque a veces tengo muchas cosas. Me pasa mucho también, a veces llego al trabajo y estoy pensando cosas, y pasa gente, y luego una vez me comenta una compañera, es que tú ni saludas. Y yo, ¿sabes qué? Discúlpame, o sea, no lo hago por que sean maleducados, sino que en mi mente traigo cosas o proyectos y a veces pasa eso, ¿no? Pero todo este tipo de cosas que a uno le pasa y este tipo de cosas que va uno viviendo, y ese liderazgo que no creo que soy de las personas perfectas, y como dices, tenía una persona arriba de mí que me apoyaba, y el apoyar, ¿cómo me apoyaba? Yo le planteaba todo el escenario que tenía, todo el proyecto, me decía adelante y me dejaba trabajar. ¿Qué pasaba con los que yo dirigía? Yo le decía a una chica, ok, te va a tocar ser el de rincón de oración, y yo la dejaba trabajar. Tráeme tu proyecto y sorpréndeme. Entonces ella se esforzaba. Cuando teníamos una junta entre todos, a veces ella exponía su proyecto y todos comenzaban, no, mira, mejor hazle así, ya la saco, no sé qué, y le comenzaban a cambiar todo su concepto que ella tenía, su visión, se lo cambiaban. Entonces ya veía la cara de esas personas y decían así como que, ok, bueno, sí, está bien. Así como que ya no era el proyecto de ella, ya no lo iba a sentir de ella, ¿no? Entonces yo al último yo le decía, le digo, ¿sabes qué? O sea, es tu proyecto, tú sabes, tú tienes tu visión, ¿sí? Adelante, tú eres encargada de esto. Y como tú eres encargada de esto, tú sabes, puedes ver lo que esto propone, puedes agarrar cosas de ahí, pero tú decides, ¿sí? Entonces es eso, lo que a mí me enseñaban era que yo decidía, yo también delegaba y que ellos decidieran, ¿no? Entonces esas cosas como la libertad, ¿no? Dios me ayudó mucho. ¿Qué es lo que pasaba en mi vida y por qué hago proyectos? Como ya les dije, pasé ciertas cosas que ahorita comprendo, de que ahorita estoy, mañana no sé, y como si ahorita estoy, mañana no sé, así que aprovecho mejor ahorita para hacer cosas y lo hago. Si me equivoco, pues hago otra cosa, y si lo hago y el proyecto pega, qué bonito, me sentí a gusto, ya lo sé, ok, ahora continúo con otro, y así, ¿no? No sé cuánto tiempo voy a estar, no soy una persona eterna en esta tierra, pero sí tengo algo en mente, que es el vivir es Cristo y el morir ganancia, ¿sí? Entonces, no sé, me equivoco muchas veces, como líderes te equivocas muchas veces, y toda la gente tenemos el juzgar. Yo le pido a mi Dios que no tratar de juzgar a la gente, tratar de comprenderla, comprender su visión. Cuando alguien es líder y yo estoy abajo, yo comprendo que es su visión y yo voy a apoyar su visión, ¿sí? Yo voy a apoyar su proyecto, ¿sí?
y no lo voy a apoyar así como que a medias. Si voy a involucrar, voy a tratar de involucrarme bien y hacer la mejor que estar en mi parte para poder apoyar. ¿Por qué? Porque también me gustaría que me apoyaran cuando yo hiciera el proyecto, ¿no? Entonces, el liderazgo es bonito. Ahorita lo que me dices tú, yo opino esto. Si un líder, todos pueden ser líder o no, te puedo decir esto. Hay líderes natos y hay líderes que se aprenden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí, todos pueden ser líderes, pero hay líderes que se aprenden. Claro, ya vamos a que estar mucho más a otro aprender, llevarlo. ¿Y cómo lo vas a aprender? Practicándolo, practicándolo. Puede ser que a lo mejor, si en este caso he sido líder, porque a lo mejor lo practiqué, si antes era tímido, no hablaba mucho, ¿sí? A lo mejor estuve practicando, veía los ejemplos, observaba mucho, entonces por eso, pues ahora sí que me ha tocado liderar ciertos proyectos. No soy perfecto, no soy el mejor líder, ¿sí? Para mí mi mayor ejemplo es Jesús, ¿sí? Y algo que quiero así enfatizar y todo, y para mí lo esencial de la Biblia es los dos mandamientos fundamentales. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? No soy de las personas que a veces no soy orgulloso. Si hay algo hice mal, trato de pedir disculpas o pedir perdón, si lo hice con alevosía. Aprendí muy bien en eso de qué es pedir perdón y pedir disculpas. Pedir disculpas cuando yo hago y más te golpeo sin querer, entonces ahí te pido una disculpa porque lo hice sin querer. Cuando yo hago algo con toda la intención que te pego, ahí sí te pido perdón porque lo hice con toda la intención, ¿no? Entonces es algo muy, muy valioso que un líder tiene que pedir disculpas, tiene que pedir perdón si es necesario, ¿sí? Así que si a alguien ofendí, discúlpeme, ¿sí? Porque a veces no lo hago, no lo hago públicamente, no lo hago con toda la intención, ¿verdad? Pero créanme que amo a mi Dios y como amo a mi Dios tengo que amar al ser humano. Dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano que lo ves? ¿Sí? Entonces, si tú quieres amar a Dios, tienes que amar a tu hermano, ¿no? Entonces, yo le pido a Dios más que nada eso, que me dé el amor hacia el prójimo y la humildad para seguir adelante, ¿no? Claro, Ricardo, muchas gracias. La verdad es que vamos a ir viendo, pero es bien importante, bien interesante todo lo que has dicho. Desde darte testimonio, lo que te ha pasado, como yo le decía, creo sinceramente que ha sido algo que te ha estado, que te forjó para llegar hasta donde estás, tu éxito como líder, con tu familia, en tu trabajo también. Y creo sinceramente que Dios te eligió, y algo que me da mucho orgullo es que tú hayas aceptado el llamado de Dios, porque no es desde ahorita, no llevas 5 años haciéndolo, llevas prácticamente toda tu vida siendo líder o trabajando para ser líder. Y eso es algo muy importante que todos deberíamos de aprender y de escuchar el llamado de Dios, porque si tal vez no vamos a ser líderes iguales, o como tú decías, unos es más fácil que otros, pero todos estamos llamados a servir. Y creo que siempre hay que escuchar el llamado de Dios. Y hay muchos campos en la Biblia. Moisés, uno de ellos, los que más me gusta, que no quería, decía, no puede. ¿Y qué pasó? Dios lo transformó completamente. Y muchas veces decimos, es que yo no puedo hablar en público, yo no sé decir, bla. Pero Dios tiene el poder de cambiar. No es por ti, no, lo que Dios quiere. Algo que comentas ahorita, que un liderazgo siempre tiene críticos, siempre tiene que te van a estar diciendo, ¿no? Y entonces cuando pasa eso, las críticas tienes que hacerlas tus fortalezas, ¿sí? No verlas de una manera errónea, y me ha ayudado, ¿sí? Una vez me dicen, van a hacer una brigada médica, oye, lo que pasa que esa brigada médica la está haciendo tal día y ese día no se puede hacer, la gente no va a ir. Entonces a veces, sí, no, pues no lo voy a hacer, no, pues ya no lo hago, porque no, ese día no se puede, no sé qué. Entonces mi idea es, ¿qué es lo que voy a hacer?
busco estrategias. ¿Sí? Las críticas, no todas las críticas son malas. Las críticas te ayudan a mejorar o a ver puntos que tú no veías. Aunque la gente te lo vea, te lo muestre de una forma fea, o te lo quiere hacer como que con una forma, o sientes tú una forma de... Sí, de la peor manera. A veces tú la crítica tienes que aceptarla de una forma positiva. No pasa nada. Claro. ¿Algo que quieras decir, Pita? Pues yo me quedo con dos cosas, creo que es las que más me gustaron y me llamaron la atención, que lo primero que decíamos, ¿no? Entre todos de si es nato o no en general, no si es para todos, y me acordaba del versículo que hablaba Jesús de que, perdón, de Pablo, pues, de que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo es como el templo, ¿no? Que todos los órganos trabajan en conjunto para algo. Y yo pensaba, ahorita que decían todos, ¿será que todos podemos o podríamos ser líderes? Y yo dije, yo creo que no, porque más bien es como que entonces el riñón ya no quiere hacer lo suyo y quiere ser el cerebro, ¿no? Entonces creo que más bien es necesario reconocer hasta a dónde somos llamados desde nuestras cualidades. Y sin duda, si algo es nato, explotarlo y llevarlo hasta su máximo donde Dios nos quiere con él. Y si algo pues también no es, pues simplemente buscar controlarlo, ¿no? O sea, por donde sí te toca y donde Dios te ha puesto. Y creo que a veces por eso surge esta comparación en la vida, ¿no? Que a veces estamos viendo como, mira, que... O sea, y ahorita no platicamos, ni Jairo platicó, pero tiene muchísimas cualidades, ¿no? Desde el canto, desde predicar. Entonces, como él es multitask, al ser tantas cualidades, está todo solo haciendo sí, todo, pues tuvo un gran legado. Y qué lindo, pero no significa que si tú no tienes algo parecido, o a lo mejor en ciencia como que nada te desarrollas, no por eso o valimos menos o podemos hacer menos, ¿no? Sino donde Dios te ha plantado, hay una luz. Y la segunda era que justo todos tus testimonios, porque creo que son una serie de testimonios formando uno solo, que es tu vida, me parece que se te fueron como que siempre jalando. Y yo creo que a veces si hubiera sido otra vida, no sabíamos dónde estuvieras, pero dentro de esas dificultades Dios te estaba llamando de a mí, ¿no? Y justo como decías tú en ese secuestro que más te hizo voltear a ver a Dios, y ese es como hoy en día a la vida de muchos puede que nos pasen dificultades y naturalmente como que nos queremos alejar, como que no, pues si yo estando cerca de Dios me pasa esto, pues mejor. Y nos ha pasado a muchos, ¿no? Que en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos. Entonces hoy yo como que he quedado con eso, con que aceptemos ese llamado antes de que nos siga pasando más cosas fuertes, y que no es necesario que viene de Dios, más bien es el enemigo que sabe que vas a lograr grandes cosas para Dios y te quiere hacer sufrir y batallar para que más te alejes de Él. Claro, y wow, como prácticamente cada capítulo que hemos hecho, siempre elegimos temas infinitos, ¿no? Que nunca tenemos. Sí, queremos seguir. Y yo creo que, claro, yo creo que hay que pactarlo de una vez y hacer una segunda parte, porque sí es un tema y tal vez ya profundizar más en consejos técnicos tal cual del liderazgo, ya como más incluso ¿cómo se dice? Uso. Algo así. Porque creo que el liderazgo está en todas partes. Sí, de tu casa, de trabajo, y todo eso. Y no tenemos que ser líderes que estemos hasta arriba, podemos ser líderes menores, ¿no? Y justo como en la Un leñón, como dicen. Claro. No siempre, en este caso yo creo que tú siempre eres el cerebro, pero tal vez yo voy a ser el brazo que tengo que controlar los dedos, ¿sabes? Entonces es bien importante. Y de nuevo recalcar que siempre todo lo que hagamos sea con amor. Jairo lo dijo hace rato: amor a Dios, amor al prójimo, respeto, mucha paciencia, mucha humildad, y escuchar a las personas. Creo que es eso. Se me olvidó, iba a decir dos, pero me quedé con el tercero que se los compartimos aquí ya, porque me gusta, ¿no? Como compartir cuando
cuando uno también no es Pepe, como lo decía Jairo, y siendo parte de un grupo, él siendo nuestro líder en ese proyecto de campo, hubo diferencias, por fin va a haber, somos diferentes, porque somos, pensamos diferente, y entonces llegó a haber momentos donde se sentía la tensión, donde hubo hasta incluso molestias, hubo enojos, pero a mí lo que hoy me puedo quedar, y por toda la historia que nos contabas, es que nunca fue como esta actitud de, ay, ya piénsenlo bien, háganlo lo que quieran, así ahorita se acaba el grupo, ya no, ahí se ve, que le vaya bien, o como indiferencia, o que incluso fuera como no, pues no tienes la razón, no estoy de acuerdo contigo, ya, no, que sino cuando quiero, escuchaste ambas partes, llegamos a un objetivo de, a ver, vamos a solucionarlo, que de aquí no nos vamos hasta que los... Entonces eso es totalmente de Dios, o sea, los dones de escuchar y ser atento y ser paciente al prójimo y no solamente como egoístamente decir, ay, qué cansado estar escuchando y que no tiene la razón o tal, porque puede ser. Y me encantó esa vez que tuviste a bien de que saben que vamos a escucharlos todos, todo lo que quieran decir, alguien más, algo te faltó, y se arregló. Y hasta lloramos. Saludamos, nos abrazamos y muy lindo. La verdad, y algo muy hermoso de todo lo que comentaste ahorita y eso que pasó, lo hicimos ante la presencia de Dios, ¿no? O sea, siempre orando, fue algo muy bonito, que en vez de desunirnos, sentimos que nos unió más, ¿no? Y justo es el centro de la vida, ¿no? El estar junto con Dios. Cuando a uno les pasa cosas, nos pasa cosas en la vida, ahora sí hablo a la cámara, ¿no? Cuando te pasan cosas en la vida, no significa que no esté Dios contigo, ¿sí? Sino significa que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y tienes que comprender, como lo hizo Job, como lo hizo Daniel, que ellos amaban a Dios sobre todas las cosas, no importaba si Dios muriera. Por eso Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito es el nombre de Dios. Amén. Por eso Daniel, cuando fue al foso de leones, no le importó, ¿sí? Dios no libró a Daniel del foso de leones, porque lo echaron al foso de leones, lo libró de no se lo comieran, ¿sí? Entonces Dios, ¿y qué es lo que pasaba con Daniel? Él pensaba, ¿sabes qué? O sea, no me importa lo que pase, pero voy a seguir siendo fiel a Dios. Es lo mismo en la vida, porque tenemos algo más grande de arriba que nos está esperando. Por eso Dios te dice, tú sirve a mí y yo voy a proveer. Y si al último aquí, por eso Pablo comprendió, vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Amigo, muchas gracias por acompañarnos del día de hoy. Próximamente, ojalá que podamos tener un segundo episodio. Oye, lo llevamos mucho tiempo, ¿eh? Sí, bastante. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Sí, vamos a ver. Señor, gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos y hablar sobre tu palabra, Señor. Gracias por el líder que has puesto, el liderazgo que has puesto en Jairo, Señor, y que lo adoptaste en tu servicio. Acompáñanos siempre, por favor. Jesús. Amén. Gracias, los aprecio mucho. Después, si saben, como siempre, comenten cualquier cosa, ahí los leemos y denle like y compártanlo. Sí, nos ayuda mucho compartiendo. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, bye.